Tu micrófono está apagado, Memo. Ahora sí. Ahora sí. Listo, cuando quieras, Memo. Ya. Bien, vamos a seguir en el ordenamiento. ¿Sí se escucha, no? Sí, pero hay un ligero eco, doctor. Ese soy yo, creo. Voy a... Ahora sí. Sí, ahora se escucha mejor, doctor. Vamos a seguir con el procedimiento. Ahora tocaba viscoelásticos y hidrodisección e hidrodelaminación. Esta reunión está siendo grabada. Vamos a seguir ese programa, pero antes de eso vamos a hablar sobre calzuloresis, cómo se debe hacer en toda cirugía, ¿ya? El ordenamiento lo estamos haciendo de acuerdo al planteamiento y procedimiento quirúrgico que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Bien. Es un procedimiento sumamente importante para la cirugía de facoemulsificación. Recuerden que esta... Su pantalla no está siendo compartida, su ponencia. Perdón. Perdón. Ay, que de hecho no lo ha captado esto. ¿Qué hago? Vuelva. Abrir y salir, ¿no? Sí, doctor, exactamente. Ya, un segundito, voy a abrir otra vez el otro tema de una vez para tenerlo listo. Es calzuloresis, hidrodisección y hidrodelaminación. Perfecto. Ya. ¿Me escuchan, no? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Pero no veo su pantalla compartida todavía. Bien. A ver. Ajá. Ahora. Sí, ahora sí ya lo podemos ver, doctor. Perfecto. Sí se ve, ¿no es cierto? Sí, doctor. Bien, entonces la calzuloresis es un procedimiento sumamente importante en nuestra cirugía porque esta rexis tiene que ser muy bien centrada, de un diámetro correspondiente, como lo vamos a ver, pero que ahora es más importante actualmente porque tenemos lentes premium en donde necesitamos centrar bien y colocar en un eje determinado para poder tener la efectividad y el éxito de la cirugía. ¿Qué ventajas se tiene de hacer una calzulorexis continua? Obviamente permite realizar una faco endosacular, lo que no se podría, porque si no lo tenemos continuamente se puede desgarrar inmediatamente e irse a la parte posterior. Se permite obviamente implantar lentes plegables, permite hacer una hidrodisección segura, que nos permite que no se pueda descentrar esto y un pequeño diámetro. En casos de rotura permiten también incluso implantar un lío
ya sea en el saco, si es que no hay una ruptura muy amplia, o en el surco. Existe obviamente una menor opacificación de la cápsula posterior. Recuerden que hay una menor migración en esto, y con el cierre, o sea, el atrapamiento de este lente va a evitar la migración de estas células y la opacificación como consecuencia. Y obviamente, cuando es bien centrada, va a haber una tracción sonular pareja, o sea, en general, si es pareja, no va a haber mayor tracción en ciertos segmentos, en ciertos ángulos, y que esto, obviamente, al distribuirse, va a haber menor tracción sonular, ¿no? Que actúan, y eso está referido a los mecanismos de acción de eh, en cámara anterior, ¿no? Del cristalino principalmente. Recuerden que la superficie interior del cristalino es convexa, ¿de acuerdo? Y al ser convexa, cuando nosotros hagamos la cápsula Rexis, va a tender a irse hacia afuera. La otra fuerza que actúa es la presión vítrea, ¿de acuerdo? Es la presión positiva que va hacia adelante. Las fuerzas centrífugas radiales, que están dadas principalmente por la zona, o sea, donde están las inserciones radiales, y recuerden, cuando es muy periférica, están las mismas inserciones que sostienen al cristalino. O sea, son fuerzas que actúan y todas van hacia afuera, ¿no? O sea, hacia afuera en forma centrífuga. Sí, en resumen, ¿no? Bien, recuerden que la convexidad que existe del cristalino permite de que las fuerzas siempre se vayan afuera. La zónula, que produce una tracción también hacia afuera. La presión positiva, ¿de acuerdo?, que produce el vítreo. Y que todo esto suma que cuando nosotros hagamos la cápsula Rexis, haya una tendencia a salir, ¿no? Desgarrarse hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para contrarrestar? Es colocar, obviamente, una sustancia viscoelástica para que todo se mantenga en una fuerza equivalente, ¿no? Aplanando, en primer lugar, la convexidad del cristalino, y formando una cámara para que haya menor tracción, ¿no? Porque se profundiza la cámara anterior, una menor tracción en la sonora. Bien. Ya lo dijimos, cómo contrarrestarlas es manteniendo la profundidad de la cámara anterior, y siempre, obviamente, todas las cápsulas Rexis empiezan desde el centro, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo son las técnicas quirúrgicas que se pueden realizar en estos pacientes. Bien, lo que nosotros hacemos es, hay dos formas. Uno es por deslizamiento. El deslizamiento es si yo tracciono esto, ¿no? Paralelo al plano de la cápsula anterior, y lo sigo envolviendo, ¿no?, sobre él mismo. Ese es por deslizamiento. Mientras que si yo hago un desgarro y jalo, tracciono, me va a producir un desgarro menos controlado, que la fuerza va a estar en el ángulo que yo lo voy a tener, ¿de acuerdo? Esto es la forma como se está haciendo esto. En las cápsulas Rexis por tracción hay un plano de menor potencia, ¿de acuerdo?, que es igual a la máxima resistencia que se hace de la cápsula, ¿no? O sea, yo estoy jalando y eso me produce un plano de potencia que no es paralelo al plano de la superficie anterior del cristalino, ¿de acuerdo? O sea, me formo un ángulo donde yo estoy traccionando. Rápidamente esto puede progresar. Hay un riesgo, obviamente, muchísimo mayor de una extensión periférica del desgarro que yo estoy haciendo, que se me puede ir a la periferia, y el avance debe ser, obviamente, desde el punto más cercano al vértice, o sea, donde se me está abriendo, ahí debo traccionar.
no jalar de un extremo porque no controlo adecuadamente, ¿de acuerdo? O sea, yo siempre voy traccionando, pero me voy acercando al vértice donde estoy abriendo para poder tener un control más adecuado. Y donde voy jalando siempre hacia el centro del cristalino, ¿de acuerdo? Nunca hacia la periferia o lateralmente, sino siempre hacia el centro, ¿de acuerdo? Del cristalino. El rasgado obviamente tiene que ser un rasgado obviamente tangencial. Ustedes pueden ver acá. Estoy haciéndolo con una aguja, que es igual que hacerlo con una... ¿ven? Acá está el vértice, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Esto pues estoy jalando, o sea, estoy traccionando, ¿de acuerdo? Estoy traccionando. Esto es igual como si yo tuviese acá, cada vez que yo pongo el punto del cistótomo, es como si estuviese agarrando con una pinza, ¿de acuerdo? Entonces me estoy viniendo acá el vértice y siempre me estoy dirigiendo hacia el centro, ¿de acuerdo? Siempre me estoy dirigiendo hacia el centro. Eso es un desgarro por tracción. No me ha subido las películas de la forma esquemática por el problema esto que ahorita ven. Y el otro es la cápsuloresis por deslizamiento, que es diferente. ¿Qué es lo que hago? Voy como si estuviese enrollando, o sea, sobre el colgajo mismo, y lo estoy como si lo estuviese enrollando, ¿de acuerdo? Tiene un ángulo efectivo que es perpendicular, obviamente, al plano de la cápsula. La fuerza es una dirección de menor resistencia, porque yo lo estoy, como si estuviese enrollando la rexis que estoy haciendo, y obviamente más controlado. Que se hace una punción central, se hace un desgarro lineal, o sea, se hace un pequeño corte y se coge, ¿de acuerdo? Han visto en el centro, se coge y jalo, hago hasta puede ser lo que más pueda acá y vuelvo a coger acá nuevamente y lo vuelvo a hacer, ¿de acuerdo? O sea, estoy cogiendo y lo estoy cortando sobre el mismo plano de la superficie del cristalino. O sea, no lo tracciono, sino lo voy como si estuviese enrollando esta cápsula. Bueno, se arrastra dibujando la curvatura que decíamos, y esto ustedes pueden hacerlo para su conveniencia en forma horaria o antihoraria que ustedes pueden hacer, ¿no? ¿Qué es lo que están viendo acá? ¿De acuerdo? Hace una pequeña incisión, lo coge, ¿sí? ¿De acuerdo? Miren. Lo sigue, vuelve a coger y lo sigue. Acá lo está cogiendo, lo sigue avanzando, ¿de acuerdo? No tracciona la gema, ¿no? Acá sí puede decirse que se está traccionando un poco, pero suelta inmediatamente, vuelve a coger y lo va deslizando, lo va como si estuviese enrollando la cápsula, la rexis, y eso es obviamente un procedimiento mucho más controlado, ¿no? A traccionar la cápsula. ¿Cómo se controlan estos desgarros? Lo que contrarresta, obviamente, es la presión del viscoelástico, ¿de acuerdo? Esto permite profundizar la cámara anterior, aplanar la cápsula anterior, ¿de acuerdo? Es más fácil cuando ustedes han visto en esos bordados que se hacían anteriores con unos anillos, entonces, ¿qué es lo que hago? Aplano esto, entonces yo puedo hacer eso. Si ustedes ven que aparece un pequeño desgarro, se inyecta más viscoelástico, y si ustedes lo estaban haciendo con una técnica de desgarro, inmediatamente cambiar y ser rasgado a una rexis continua, ¿de acuerdo? Hacer de forma continua. Esa es la técnica que se tiene que hacer. Bueno, lamentablemente no me han bajado los dibujos estos. Entonces ustedes lo que van a ver es una primera incisión y un pequeño rasgado. Entonces comienza el médico
con su utrata, ¿no? ¿De acuerdo? Esto lo está haciendo hasta la mitad, vuelve a coger, lo está haciendo por tracción, vuelve a coger nuevamente y termina su cuadrante, ¿de acuerdo? Esa es la forma que se tiene que hacer. Cuando ustedes vean que hace una incisión y se va hacia afuera, inmediatamente paran, miren, y colocan más viscoelástico, se van al vértice donde está su desgarro y pueden, por deslizamiento, corregir esa tracción. ¿De acuerdo? Corregir esa tracción. ¿Cuál es el tamaño? Idealmente debe ser 5 milímetros, más o menos 0,25, que eso es la estandarizado. Puede variar de acuerdo al diámetro de la zona óptica del lente, pero es en esos términos. Idealmente debe ser de 5 milímetros. ¿Cuándo se hace grande? Cuando es mejor para núcleos, o sea, blandos. No es recomendable para núcleos duros porque inmediatamente a veces se prolapsa esto, entonces tenemos problemas. Y bueno, hay una referencia que debe hacerse en diabéticos, ¿no? Pero ahora, los procedimientos son bastante controlados con la mecánica de fluidos. No es tan importante esto en pacientes diabéticos, ¿no? Lo recomendable, sí, para grandes, para núcleos blandos, y para duros es no recomendable hacerlo muy grande, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un procedimiento que es mayor que el lente? El procedimiento es de que cuando esto se fibrosa, podemos tener, miren, como esta rexis se pega y entonces tenemos toda la zona óptica que puede estar hacia afuera, o sea, se puede prolapsar y eso puede cambiar en algunos casos el poder de este lente, ¿de acuerdo? Puede cambiar a veces en 0,25 o 0,50 en algunos casos el poder del lente y la luxación obviamente de estos, ¿no? Es el riesgo que existe en estos pacientes. Amén, si es que esto tienen un lente premium, de un lente no de 3 piezas como eso, sino una pieza, que pueda prolapsarse parte de las asas y producir un descentramiento en digamos, es un lente que puede estar muy fácilmente movible, que puede cambiar, ¿no? En el momento que se está haciendo la fibrosis que corresponde en todo proceso normal, ¿no? Que cuando se hace una capsulorhexis irregular, recuerden que tiene mayor probabilidad de opacificación, ¿no? ¿De acuerdo? Se ve en las opacificaciones el descentramiento que puede existir, no solamente de lentes, sino porque no tienen una óptica ustedes por hacer una rexis no adecuada, no tienen una rexis que está lateralizada, entonces el lente no está bien centrado, van a tener una parte del lente, del borde del lente que está afuera, ¿no? Y esto lo van a ver incluso cuando se sigue traccionando, incluso puede expulsar el lente una parte del lente hacia afuera y tener inconvenientes cuando tengan este problema, ¿no? Puede haber incluso toque en el iris y inflamaciones permanentes, etcétera, que se vuelven un problema en los pacientes a tratar. Entonces, básicamente ustedes tienen que acostumbrarse a hacer una cápsulorhexis de 5 milímetros, bien centrada. Recuerden que ahora tenemos láser, donde eso nos hace un procedimiento más seguro. Entonces, láser nos ayuda a hacer eso muy fácilmente, bien centrado, el diámetro que nosotros queramos. Pero en nuestros países la dificultad es mayor, entonces se lo hace manualmente, entonces amerita de que ustedes tengan una rexis bien adecuada. Y recuerden que existen marcadores en córnea donde ustedes marcan con 5 milímetros, 5,25, entonces esa sombra que les transmite hacia la superficie de la cápsula anterior les va a permitir hacer un diámetro adecuado y centramiento adecuado de este. ¿Qué sucede cuando es menor? Miren, en estos casos,
existe un atrapamiento de este lente, ¿de acuerdo? Cuando es bien centrada, ¿no? El diámetro se queda, atrapa, abraza, como diríamos, en 360 grados al lente, hay menor opacificación sin ningún problema. En comparación con una cápsula Rexis, miren, cuando es muy pequeña, ¿no? Se produce una opacificación, esto más rápidamente de la cápsula anterior. Pacientes que son diabéticos, ustedes tienen que, por ejemplo, aplicar láser, interfiere con el tratamiento que ustedes van a tener. Cuando en zonas de oscuridad se dilata la pupila, lo van a ver los halos que ustedes se va a quejar el paciente por esas opacificaciones, ¿no? Entonces, van a tener que aplicar un jack láser, a veces con bastantes problemas en cápsula anterior, para que puedan tener un diámetro mayor con el riesgo de dañar el lente, etcétera, ¿no? Estas Rexis, por ejemplo, como a pesar de que son lentes que teníamos antes de una sola pieza, que eran una óptica, un material más o menos rígido, no los acrisó. Entonces, una Rexis adecuada, miren cómo atrapaba y evitaba de que estos lentes se descenden, que era el principal riesgo en estos casos, ¿no? ¿Hay capsulorexis en situaciones especiales? Sí. Cuando nosotros no tenemos el reflejo rojo, o sea, es una catarata madura, donde no podemos ver el reflejo rojo, llama, nosotros ¿qué hacemos? Aumentamos el zoom para tener una mejor visualización de esto. Para evitar luces parásitas, apagamos la luz de toda la sala de operaciones y se mantiene con la luz del microscopio. Eso les va a dar un mejor reflejo rojo. Utilizar obviamente ya no con agua, sino obviamente con pinzas, y a eso se ha estandarizado utilizar las sutratas para poder hacer esto. Tienen diferentes formas, rectas, curviadas, etcétera, que les da una maniobrabilidad adecuada para poder hacer esto, ¿no? Retomar los congráficos en zona donde hay buena visibilidad, porque a veces hacemos protracción en zonas donde no se ve por algún tipo de opacificaciones o de la misma catarata que no evita, y entonces se vuelve inmediatamente a coger o retomar los congráficos donde hay una buena visibilidad, si es que si ha habido un deslizamiento, y giro hacia afuera de la Rexis. Y obviamente hacer en lo posible Rexis no tan grandes para evitar que esto se corra hacia la periferia, ¿no? Pero en aquellas cataratas entumescentes, que es otro caso especial, recuerden que hay una presión positiva dentro del lente intraocular, ¿no? O sea, es como un cristalino que está a punto de estallar. El secreto de esto es obviamente usar bastante viscoelástico para aplanar y disminuir o compensar no solamente la presión del vítreo, sino la presión de esa catarata entumescente. Y obviamente es mandatorio el uso de colorantes, ¿no? Vitales. La fluoresceína o el azul de Tripán, antes se utilizaba eso, pero ahora se utiliza el azul de Tripán, que es el colorante que mayor y menor daño endotelial, pero todos producen un daño endotelial. Lo más importante es, recuerden lo que van a hacer cuando ustedes inician. La mayoría de eso es primero un pinchazo con una aguja y aspirar en lo posible el contenido líquido que ustedes puedan tener, y va a obtener una menor presión y puedan hacer una red para evitar de que se corra esto inmediatamente cuando ustedes hacen el primer corte y se les vaya a ir hacia la parte posterior. ¿Qué complicaciones se tienen en esta capsulorexis? Bueno, las complicaciones quirúrgicas es la extensión obviamente de este desgarro. Hay que analizar la localización de esto y la viabilidad de retomarlo o cortar. Y otra es la dureza del cristalino, ¿no? O sea, si ustedes van a tener un cristalino o una catarata más dura, van a tener mayor trabajo en esto y mayor riesgo de que la rexis se vaya a correr, ¿no?
si hay el tamaño es muy pequeño y ha habido una resis, lo único que se hace es muchas veces ampliar la resis nuevamente para poder hacerlo, pero que sea una cápsuloresis continua. Recuerden esto, que cuando a veces se están yendo, es importante con una utrata volver a hacer un nuevo colgajo para hacer la resis en aquellos que ustedes tienen. Y en lo posible hacer una facoemulsificación con presiones bajas para que esa resis que ustedes tienen periférica no se vaya a correr. Ustedes van a ver en la práctica, muchas veces tenemos ya resis que se está yendo hacia el ecuador y nosotros podemos, con movimientos a veces luxando esa parte de la catarata hacia el plano del iris y poder hacer una facoemulsificación adecuada sin ningún tipo de problema. En cuanto a la ampliación de esta cápsulorexis, la mecánica que ustedes van a ver, ¿no? De la cápsulorexis, les está explicando, hacen una tracción, una primera, jalan, lo primero que hace, pues vuelven a coger, vuelven a jalar, ¿no? Esta es una cápsulorexis por, bueno, lo ven, siempre en el vértice de la cápsulorexis. Es una cápsulorexis por deslizamiento, no es traccional, ¿no? Porque ustedes cuando cogen y jalan, eso es traccional. Lo están haciendo por segmentos, pues generalmente se lo hace por cuadrantes. Entonces, jalo una parte, lo vuelvo a coger en el borde, entonces es como si yo estuviese enrollando, ¿no? la rexis que yo estoy haciendo, la cápsula anterior que yo estoy obteniendo, ¿de acuerdo? O sea, la idea es eso, ¿no? Es en el plano, obviamente. Tengo ese colgajo, vuelvo a coger en el vértice, ¿no? ¿De acuerdo? Y voy traccionando, ¿de acuerdo? Y sigo y continúo. O sea, al final, esos son los movimientos que yo estoy haciendo en ese cristalino, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos con la otra presentación rápidamente. El otro elemento, después de haber terminado su cápsulorexis y han hecho un procedimiento adecuado, es el procedimiento de hidrodisección. Escucho un ruido. Es la hidrodisección y la hidrodelaminación. Se está viendo mi pantalla, ¿sí? Sí, se ve. Ya. Bien, estamos haciendo en forma ordenada como estamos haciendo los procedimientos en una cirugía de catarata. Bueno, en cuanto a los conceptos anatómicos, recuerden que ustedes tienen un núcleo, tienen un epinúcleo, tienen una corteza y una cápsula. Cuando hacemos, lo primero que se hace en una hidrodisección es en esto que separa la cápsula de la corteza, ¿de acuerdo? Y la hidrodelineación no viene a ser el otro procedimiento donde yo separo el núcleo del epinúcleo, ¿de acuerdo? Y ustedes van a ver en qué consiste y cómo hacer estos procedimientos. Estoy haciendo acá una hidrodisección a horas 12. Generalmente lo hacemos a horas 6, pero también entro y levanto un poco la cápsula e inyecto con una inyección de fluido bajo la cápsula anterior, que hace que se liberen las adherencias y va a correr como una ola por la parte posterior y va a disecar, ¿no? Es liberar las adherencias entre la corteza y la cápsula. La técnica, ya les dije, a 6, a 12, y se tiene, como ustedes han visto, dos diferentes tipos de cánula, ¿de acuerdo? La recta, que es a horas 6, y la curva a horas 12, si ustedes quieren hacer. ¿Cómo se hace? Es iniciar sin rotar el núcleo, obviamente. Se inyecta más o menos un volumen de 3 cc, y la inyección que se debe hacer es una inyección fuerte, no tan intensa obviamente, pero sí sostenida en estos pacientes. Y ustedes van a ver la técnica que se está haciendo debajo de la cápsula, siempre debajo de la cámara, no en el centro de la rexis, ¿de acuerdo? Sino debajo de la cápsula. Acá lo está haciendo debajo de la rexis, ¿de acuerdo? Y entonces hace un fluido que corra
¿de acuerdo? Que es una ola que se está viendo que hace la hidrodisección en estos pacientes, ¿no? Entonces, el acúmulo del líquido que ustedes van a ver, ¿no? Y diseca totalmente todo el cristalino de la cápsula. Ustedes van a ver cómo corre esa ola y se va a tener en ese procedimiento, ¿de acuerdo? ¿Qué complicaciones se tienen? Obviamente, muchas veces se produce por esa onda y ese fluido que existe, puede haber una miosis. Muchas veces, a veces es por un exceso del viscoelástico, porque se está aumentando volumen de 3 cc en todos esos compartimientos, o cuando es muy, muy brusco, ¿no? O sea, el aumento brusco de la presión produce esa miosis. A veces la otra complicación es de que se prolapsa el núcleo en la cámara anterior. En algunos casos nosotros tranquilamente empujamos nuevamente al saco capsular el núcleo para poder hacer la facohemosificación. El otro, el más indeseado, es la ruptura de la cápsula posterior, y esto existe porque muchas veces hay un pequeño desgarro que no nos hemos dado cuenta. Y el otro es el bloqueo de la pupila, o sea, el cristalino se va hacia adelante, cierra la pupila con diámetros pupilares no tan buenos y me produce un bloqueo pupilar. Y obviamente la subluxación, que ya lo dijimos, ¿no? ¿Cómo se produce esto? Hay bulla, huele barriga. El otro procedimiento, el procedimiento de bloqueo pupilar es cuando, bueno, queda atrapado el líquido, en este caso el suero, en la parte posterior del cristalino, dentro del saco capsular. Y esto es una cosa seria, ¿no? Porque el núcleo se desplaza anteriormente, bloqueando muchas veces la pupila. Y esto sucede principalmente cuando se hace una rexis muy pequeñita, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros pasamos el líquido, empuja la catarata hacia adelante y se bloquea esa rexis con la catarata, obviamente, ¿no? O cuando tenemos también rexis, viscoelásticos de muy alta densidad. Es muy bueno para poder hacer la rexis, pero no tenemos la acuciosidad de drenar antes de hacer la hidrodisección un poco de viscoelástico para tener menor presión en cámara anterior y ese volumen que estamos inyectando no me produzca ese bloqueo pupilar. Y la otra es obviamente cuando hay una midriasis no muy adecuada. Entonces, me va a atrapar inmediatamente el líquido en la cámara posterior y detrás de la cápsula posterior y entre cápsula posterior y catarata, y que hace que me empuje esta catarata hacia adelante y me produzca este fenómeno. Esto es lo que se ve, ¿no? O sea, uno inyecta, va a ir haciendo la disección de esto, la hidrodisección, y me va a empujar el cristalino, o en este caso la catarata, hacia adelante, ¿de acuerdo? Bloqueándome, evitándome de que esto salga, ¿de acuerdo? Si es que son rexis muy pequeñas, cuando hay un viscoelástico muy pesado y que no haga que se fluya, y no he tenido la acuciosidad de drenar un poco de viscoelástico, ¿de acuerdo? O cuando tengo un iris, de acuerdo a una pupila, que no está bien, adecuadamente bien dilatada. La otra complicación es la subluxación del cristalino. Recuerden que esto puede deberse porque hay pacientes que tienen una fragilidad sonular previa. Hay factores predisponentes en estos pacientes. Muchas veces no tenemos una acuciosidad en la anamnesis preguntar al paciente si ha habido un trauma previo donde haya tenido fracturas sonulares que no nos hemos dado cuenta, o una facodonesis que no nos hemos dado cuenta y que no ha sido bien examinado este paciente o bien dilatado en el examen previo. Y recuerden estas enfermedades que ya les dije, predisponentes, dentro de ellas la más frecuente que nosotros tenemos y en la población
este síndrome que nosotros tenemos, el de pseudoexfoliación. La hidrodisección, con el clivaje cortical que nosotros hacemos, miren, esto lo tienen desde este año, creado por Fine en el 91, y siempre yo les digo, cuando se introduce siempre la hidrodisección. A veces se equivocan y comienzan a hacer quieren hacer la hidrodisección dentro de la rexis que se hace. No se puede levantar esa cápsula si ustedes lo hacen acá. Ustedes tienen que introducir su punta, levantar un poco la cápsula anterior y ir como un abanico, ¿no? Primero hacia un lado y después hacia el otro lado, inyectando obviamente líquido, ¿de acuerdo? Esto les va a permitir, con este ángulo que ustedes están haciendo, izquierdo y el lado derecho, lateralizar para un lado y lateralizar para el otro lado, inyectando la técnica quirúrgica que se está haciendo y una separación adecuada de esto. Esa es una técnica de barrido que lo llamamos, o abanico, para que puedan hacer una hidrodisección adecuada, ¿no? Es sumamente importante, y les vuelvo a repetir, que la inyección de este fluido es levantando la cápsula con la cánula, moviéndola hacia ambos lados, pero inyectando a la vez el fluido. El otro procedimiento que teníamos que hablar es sobre la hidrodelaminación. Y ya les dije que es la creación del plano de clivaje entre el epinúcleo y el núcleo, ¿de acuerdo? ¿Qué ventajas hace? Que al separarme el núcleo del epinúcleo, me va a separar un área donde yo puedo utilizar en este núcleo, ya no con el epinúcleo, menos ultrasonido. Me va a ser más fácil fragmentar esa catarata en fragmentos más pequeños. Me crea obviamente un colchón, ¿de acuerdo?, en el epinúcleo, que me da una zona segura para la facoemulsificación y que como consecuencia me está protegiendo esa cápsula posterior. La técnica, se introduce la cánula de igual manera que para la hidrodisección, pero enterrando en el epinúcleo, ¿de acuerdo? Se entierra en el epinúcleo. Y se posiciona sobre el espesor, obviamente, del cristalino, ¿no? A la altura del reborde de la cápsula. Siempre es así, ¿de acuerdo? O sea, ustedes van a ver acá, me introduzco y esa es y esto es la hidrodelaminación, ¿de acuerdo? Levantando primero para la hidrodelaminación, que me va a correr el fluido, y el otro entierro, ¿de acuerdo? Miren cómo está enterrándose ahí, y me va a crear un anillo dorado, ¿de acuerdo?, que me está separando el epinúcleo del núcleo, ¿de acuerdo? Enterrando en el epinúcleo y inyecto el líquido. Ustedes pueden ver ahí ahora 6, me hago mi miren cómo crecen las olas en la hidrodisección, ¿de acuerdo? Las olas. Él saca y lo mete, pero idealmente solamente hacer el corrido como un abanico, y ahí me estoy enterrando, miren, y me voy siempre debajo de la cápsula y me hago la hidrodelaminación. Todos estos procedimientos, ojo, les vuelvo a repetir, y soy muy reiterativo, es hacerlo debajo de la cápsula anterior, ¿de acuerdo? No en el centro. En el centro de la rexis, ustedes lo único que van a hacer, si la hidrodelaminación, lo único que van a hacer es levantar partes de epinúcleo en la zona y levantarlo, pero no va a poder correr esa onda de fluido si no está debajo de la cápsula anterior, ¿de acuerdo? ¿Existen casos especiales? Sí. En esas cataratas entumescentes, que el núcleo es un núcleo duro, puede haber obviamente un núcleo blando, pero en aquellos núcleos duros, duros no pueden necesitar hidrodisección porque casi todo es catarata, o sea, no hay corteza. Entonces, en esas cataratas no necesita o hacer una hidrodisección sumamente muy cuidadosa,
Recuerden que muchas veces puede estar pegado en la parte posterior. Cuando es blando, se hace obviamente en forma convencional. En aquellas cataratas negras, que está muy adherido, que eso es lo que le estoy refiriendo, muchas veces se hace muy difícil la hidrodisección. Y el núcleo obviamente a veces es muy móvil, ¿no? En aquellas cataratas que ya se han liberado, se van a dar cuenta que rota el núcleo, rota muy rápidamente porque la corteza se ha licuefactado, entonces se ve como una lentejita negra que está rotando, ¿no? Es muy móvil en estos casos, ¿no? Tener obviamente mucho cuidado con esta hidrodisección en estas cataratas donde está pegado en la parte con la cápsula posterior. El otro son las cataratas polares posteriores. Se recomienda no hacer hidrodisección y hacer una disección anhidra. Esto ya era un problema antes cuando no podíamos ver en la parte posterior, pero ahora con los OCTs de segmento anterior, nos da un dato sumamente importante, ¿no? O sea, nos ve si es una subcapsular, pero que no está adherida, o si es que está adherida. Entonces, el cirujano ya sabe a qué es lo que se enfrenta, ¿no? Entonces, hemos visto que nosotros hacemos primero un surco. Si no se ve que no se puede traccionar, no rotamos, obviamente, porque si sabemos que está pegado, no se nos ocurra rotarlo, porque va a desgarrar la cápsula posterior. Entonces, hacemos un surco, comemos una parte y comenzamos a levantarlo y a hacer una hidrodisección suavemente ya con una parte comida, y si se puede despegar, lo hacemos, y si no, variamos nuestra técnica quirúrgica, comenzamos a comer y la parte central que dejamos como un botón, y terminamos eso haciendo con una vitrectomía anterior, comiéndonos obviamente la cápsula posterior, ¿de acuerdo? Pero ya controlada con bastante viscoelástico en el saco, y que haciendo incluso en algunos casos una rexis que es bastante controlada sin ningún tipo de problema. El otro caso especial es cuando hay una miosis. Obviamente se cierra la pupila, está indicado el uso de ganchos o de cualquier otro aditamento para dilatar. Muchas veces hay que retirar parte del viscoelástico antes de la hidrodisección, y esto nos previene que se produzca una miosis, ¿no? En aquellos síndromes pseudoexfoliativos, que son otro caso importante y que es el reto muchas veces para muchos cirujanos, y por la frecuencia que nosotros tenemos en nuestros pacientes acá en el país y por la herencia que tenemos, se debe aspirar el viscoelástico para evitar obviamente el estrés onular. Si nosotros colocamos mucho viscoelástico en la cámara anterior y posterior, eso puede producir mucho estrés, y en algunos casos hemos visto la ruptura de la zónula, ¿no? Entonces, colocar viscoelástico lo que corresponde, sin tratar de aplanar mucho la cápsula anterior, sino un viscoelástico adecuado. Y lo otro, obviamente, rotar el núcleo antes de la facoemulsificación para tenerlo libre, entonces no podamos tener problemas, o sea, que se nos facilite hacer una facoemulsificación con rotación del núcleo adecuadamente para no tener problemas con estos pacientes. Creo que hemos terminado bastante rápido. No sé si hay alguna pregunta para el panel. Doctor, buenos días. Bueno, Una consulta. Nosotros, como la mayoría somos residentes, en el caso de la capsulorrexis, ¿cuál de las dos técnicas, en cuanto si es por deslizamiento o por tracción, usted nos recomendaría? la mejor, y yo les he dicho y siempre cuando empiezan, es por deslizamiento. Nunca por tracción, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes con el deslizamiento van a tener un control y un manejo más adecuado de la rexis, siempre. Y hacerlo por cuadrantes, ¿de acuerdo?
Ustedes se van a dar cuenta que ustedes avanzan, vuelven a tomar un cuadrante, siguen tomando incluso hasta por medio cuadrante, ¿no? O sea, van a tener una rexis controlada que van deslizando sobre su mismo punto de la rexis. Nunca traccionarlo hacia el centro porque eso no tiene un control adecuado. Entonces, cuando ustedes están iniciando el residente, lo primero que sea es como decir poquito a poquito, ¿no? O sea, levantar y seguir la rexis, levantar y seguir la rexis, ¿de acuerdo? Nunca traccionarlo. Entonces, ustedes van a tener una rexis más controlada sobre ustedes. Sus prácticas antes de, en pacientes también, en donde ustedes van a ver, les va a dar el control y la forma como ustedes lo tienen y cómo lo van enrollando sobre su superficie del cristalino, ¿no? Sobre su cápsula anterior. Entonces, es importante que esto lo hagan. Siempre cuando empiezan, deslizamiento. Bien, ¿Alguna otra pregunta? doctor, una pregunta. Y usted mencionó de que a veces se puede presentar lo que es el bloqueo pupilar, ¿no? Y en muchos casos por el uso de un viscoelástico más denso. Entonces, esto significaría que habría que usar un viscoelástico menos denso, de todas maneras, para evitar... No, lo que ustedes saben, idealmente ustedes cuando compran 2 viscoelásticos. Ya vamos a hablar mañana sobre el uso de viscoelásticos y vamos a ver el doble escudo que nosotros hacemos. No solamente para el primer procedimiento utilizamos un viscoelástico dispersivo, ¿de acuerdo? Sino utilizamos dispersivo, no llenamos toda la cámara anterior y en el centro ponemos un cohesivo. El cohesivo lo único que te hace es presionar hacia abajo la parte central de tu cápsula anterior. Entonces, eso nos permite aplanar y tener no fuerzas centrífugas, ¿de acuerdo? Pero cuando nosotros terminamos eso, muchas veces por el apuro, y a veces o no se dan o se comen pasos, inmediatamente metemos la cánula, inyectamos y tenemos un volumen en cámara anterior que va a hacer que haya ese atrapamiento. Entonces, se hace antes de meter la cánula con la misma cánula de viscoelástico en el labio inferior de la incisión, presionar y que haya una salida del viscoelástico. ¿De acuerdo? Es la forma más rápida de eliminar viscoelástico. La otra es meter tu cánula y aspirar un poco de viscoelástico, ¿no? Pero ya te pasan inmediatamente el viscoelástico, la cánula de hidrodisección, presionas el labio inferior y sale la cantidad de viscoelástico y tú puedes inmediatamente meter ya la cánula y poder hacer tu hidrodisección. Es un paso a veces que muchas veces se comen, entonces es un problema, ¿ya? Recuerden ustedes, ¿cuál es lo más rápido que sale? Si ustedes inyectan líquido, es el viscoelástico cohesivo, ¿de acuerdo? Porque eso sale en todo. Entonces, ustedes hacen un poco de presión, tienen en la parte, el dispersivo afuera y el cohesivo en la parte central. Ustedes hacen presión y es como si tuviesen una burbuja dentro y ¡pum!, le sale, ¿de acuerdo? Y ese volumen que ustedes botan es más que suficiente porque ya la presión, ustedes colocan la cánula encima de la córnea y van a ver que ya está blandito, ¿no? Entonces inyectan su líquido sin ningún problema para tener ese atrapamiento, ¿de acuerdo? Ese bloqueo pupilar. Pero entonces, por decirlo así, una técnica o algo que podríamos hacer en caso si nos presentara el bloqueo pupilar sería lo que acaba de mencionar, ¿no? Presionar y dejar que salga. Sí, claro. Cuando hay un bloqueo pupilar, lo primero que es botar viscoelástico, ¿de acuerdo? Y lo otro, una vez que he botado el viscoelástico, es irme con la misma cánula y presionar suavemente el cristalino para hacer un clivaje y pueda drenarse todo el líquido que está en la parte posterior en este caso no del cristalino, sino de la catarata, ¿no? ¿De acuerdo? Es como al levantar un clivaje de cápsula anterior, el resto de cápsula anterior, y presionar un poquito el cristalino para que esa forma de clivaje drene adecuadamente ese líquido. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Doctor Barriga, ¿algún comentario? Sí, Memo, yo tenía una pregunta con respecto a esa complicación que puede ocurrir cuando tú terminas de hacer tu capsulorexis y te das cuenta que ha quedado muy pequeña.
Ujú. ¿Tú qué recomendarías en ese caso? ¿Ampliarla en el momento o trabajar la catarata y al final, cuando pones el lente, ampliar la cápsula Rexis para evitar esa fimosis que ocurre con esa contracción que ocurre con la cápsula anterior por la cápsula Rexis pequeña? ¿Qué Sí, recomiendas ahí? recomendar es hacerlo en ese momento. En el Porque momento que es... en ese momento que yo he terminado y me doy cuenta, está la catarata todavía, y Ya, antes de hacer cualquier procedimiento es mejor hacerlo. de ¿Por acuerdo. qué? ¿Por qué? Porque si tú tienes una Rexis muy pequeña, tienes el riesgo de hacer un montón de complicaciones durante tu facoemulsificación y tu hidrodisección. Al hacer tu hidrodisección o tu hidrodilaminación, puedes hacer un atrapamiento. Y cuando estás haciendo la facoemulsificación, no te vas a ir muy a la periferia y no tienes cómo fragmentar muchas veces tu núcleo. Entonces, estás en un doble problema. O sea, trabajas no adecuadamente y a veces con el riesgo tienes hasta la posibilidad de que te faquees a veces hasta los bordes de la Rexis, porque es muy pequeña. Entonces, si lo estás haciendo endosacular. Entonces, lo mejor es inmediatamente hacer un pequeño pinchazo con la aguja y volver a retomar. Cuando tienes buen viscoelástico, Willy, tú ves todo, es muy fácilmente hacer nuevamente la res. Es como si estuvieses haciendo una resis nueva, sino que te tienes que olvidar de que tienes una apertura más central, pero la tracción va a ser igualita, ¿de acuerdo? Pero siempre haciendo, no por tracción, ¿de acuerdo? Sino por deslizamiento, ¿no? O sea, avanzas un poco, sigues haciendo, y se puede hacer. Claro, eso también, esa era la otra, era comentario y pregunta también, pero con respecto a a la pregunta que hacía Mariel sobre cuál de las dos técnicas de capsulorhexis escoger, yo me imagino que en la de deslizamiento, que hay menos estrés sobre sobre la zónula, va a ser más adecuada cuando tengas cataratas pues complicadas como una catarata exfoliativa o una catarata traumática semiluxada. Ahí es donde tienes que aprender que no puedes traccionar porque te vas a tirar la cápsula, ¿no? Así es. Así es. Sí, sí, sí. Mira, ahora ya tenemos, tú tienes un ejemplo de fento y no es muy pequeño, le aplicas el fento y se acabó, esto solucionó el problema, ¿no? Pero manualmente, eso hay que hacerlo antes de iniciar la facoemulsificación. De acuerdo, Memo. Bien, no sé, Mariela, si hay alguna otra pregunta. Gisela pregunta, ¿cuál es la peor complicación que nosotros podríamos tener al realizar la capsulorhexis? La peor complicación, y que eso ha sucedido con muchos de los residentes que estamos en entrenamiento, es, estamos haciendo la Rexis y se les fue, ¿no? Y el núcleo se fue a cavidad vitrea, ¿no? Esa es la peor complicación que se tiene. Como siempre dicen los residentes, uy, se fue el submarino, ¿no? Entonces, ya no hay nada que hacer. Limpias lo que debes limpiar, ¿no? Los restos corticales, ¿de acuerdo? O sea, hacer una vitrectomía si es que hay salida de vítreo y cierras adecuadamente, ¿ya? Puedes, si tú ves que tienes restos todavía de cápsula anterior, puedes colocar tu lente en el surco, lo colocas, ¿de acuerdo? O sea, haciendo una buena vitrectomía, dejando que no haya restos corticales, colocas tu lente, cierras. Si tienes un cirujano de retina y vitrio, lo llamas para que entre y haga una, una no aspiración, sino en este caso una vitrectomía posterior con extracción del cristalino por vía pars plana, ¿no? Haga una facofragmentación que se hace ahí, ¿no? Tenemos otra pregunta, doctor. Dice, cuando hay un desgarro, como el signo de la bandera, ¿hay forma de saber si fue más allá del ecuador para saber si se coloca el lente en bolsa? Sí, tú tienes ganchos, ¿no? Entonces inmediatamente lo puedes hacer. Incluso con el mismo Kuglan, tú jalas el iris y tú lo puedes ver hasta dónde se te ha ido tu resis, ¿no? Hemos visto con pacientes que se les ha ido, en residentes que están entonces ya, ¡pum!, se paró la cirugía, porque un residente que ya hizo eso y se le fue la
la resis. Entonces, inmediatamente nosotros cambiamos, ¿no?, de posición y hemos visto, lo primero que hacemos es jalamos el iris y vemos hasta dónde, si nosotros podemos ver hasta dónde hay, ¿no? Incluso podemos colocar un azul de tripán para ver, porque nos está señalando, si es que no le hemos colocado antes, hasta dónde se está yendo. Y lo otro es inmediatamente comenzar a hacer la faco y luxando esa parte donde está la rexis, el núcleo. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que no hagas tracción mayor en esa zona y se pueda seguir la rexis y se vaya. Existe el riesgo, obviamente, cuando tú ya tienes una rexis que se ha ido, tú no sabes que pueda ir hacia la parte posterior. Entonces, tú te estás jugando, obviamente, ¿no? En Estados Unidos ya cierran y llaman inmediatamente al cirujano de segmento posterior. Pero acá, bueno, ya tenemos el cirujano de segmento anterior, pero nosotros hacemos el procedimiento que te estoy haciendo para evitar más tracción sonular y en la cápsula posterior es haciendo la facoemulsificación con fluidos y irrigación, etcétera, parámetros muchísimo más bajitos, inmediatamente comer esa zona donde está la rexis y luxar rápidamente el cristalino al plano del iris o en cámara anterior y continuar la facoemulsificación. Infinidad de veces, sin ningún tipo de complicación mayor, ¿de acuerdo? O sea, no progresión de la complicación. Bien.